inesperadamente nos encontramos con esto, saqueado, desvalijado, sin nada ahora, en cero, como dice uno, y como siempre se lo digo, que te pedimos el apoyo de la gobernación del Estado Bolívar y de la alcaldía, si es posible, de cualquier ente que nos dé la mano para nosotros seguir adelante y para nosotros poder seguir con este negocio. Pero ya esta situación demasiado, y ya con temor de volver a empezar, con temor porque no saben en qué momento vuelve a subir, así como esta situación estamos, no sabemos. Pobre gente de trabajo con sus negocios destruidos, qué problema por todas partes. Tenemos precisamente en el panel esta noche de Venezuela a Marvila Sánchez Lugo, ex jefa de prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela, y al doctor Orlando Viera Blanco, asesor de la Asamblea Nacional de Venezuela. Yo pensé que su cumpleaños, su natalicio, era motivo de una fiesta nacional en Venezuela, día no laborable. Está bien informado usted, como siempre. Pues bienvenido y feliz año a los dos. Muchas gracias. Bueno, ha jurado el nuevo presidente del Parlamento venezolano, el opositor Omar Barbosa. Hay quienes han criticado la actitud de Barbosa de dialoguista, o como inventaron los cubanos en Miami aquí, dialoguero, esa palabra. Realmente, ¿cómo ve esta situación con la Asamblea Nacional y esta mesa directiva rotativa? Bueno, Omar Barbosa es un hombre de una gran trayectoria, impecable trayectoria política, respetado, viene de Acción Democrática del pasado, de hace unos 15, 20 años. Sí, zuliano, fue presidente de comisiones de finanzas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, cuando era bicameral el Congreso, cuando realmente había democracia en Venezuela. Sabe mucho de política, sabe mucho de números, y además es un convenio que hubo en el 2010. Los partidos políticos de la Mesa de Unidad Democrática dijeron que el primer año le iba a tocar a él, el segundo a PJ, a un nuevo tiempo. Independientemente de que, a pesar de todas estas cosas importantes y buenas que hay que decir del doctor Barbosa, hay que decir muy claramente que la Asamblea Nacional dentro de Venezuela no tiene efectos. Hacia afuera es un organismo reconocido, obviamente legitimado, pero dentro el gobierno, que es una narcodictadura, lo eliminó y lo liquidó, y en cualquier momento pudiera estar completamente liquidado, como lo hizo con el Cabildo Metropolitano a finales de diciembre. Mientras tanto, la comunidad internacional, doctor Viera Blanco, México y Chile han dado declaraciones que evalúan abandonar su rol de observadores en el diálogo de la República Dominicana, y está el tema también de otros sectores de la oposición, como María Corina Machado, el mismo Antonio Ledesma, que se oponen a este tipo de diálogo y de acercamiento. Bueno, hablando del tema del diálogo y de la comunidad internacional, quiero decirte que se ha confundido un poco cuál es la función del diálogo. El diálogo no es solamente tratar de lograr algún tipo de prebenda por parte del gobierno. El diálogo es una agenda que se debe agotar para que se activen otros procedimientos a nivel de la comunidad internacional, como son los procedimientos de intervención humanitaria. Y esto de intervención humanitaria no es una intervención militar. Hay que diferenciar el casus bellis de iuris bellis ac sac, que significa la causa de fuerza, la causa humanitaria, como instrumento de paz. De tal manera que se está agotando una agenda de diálogo que, al ser frustrada, entonces cumple con un menú, cumple con una cartilla que necesita la comunidad internacional para poder decir... Llenar el expediente. Llenar el expediente. Hicimos diálogo. Hacer la tarea, lo habíamos hablado. Sí. Exactamente. Conversamos la posibilidad de unas elecciones generales transparentes, limpias y justas. No has cumplido, no has escuchado, no has dado ningún tipo de concesión en este diálogo. No nos queda más remedio de ir a otra fase. Y esa fase en la que yo creo, porque no vamos a salir de esto solos, pero sí es un año de una situación terminal. Una situación que no es una inflación del 2000%, es de 30.000. Un año que no es de una paridad de $1 a 100.000 bolívares, es a 1 millón. Es un año que no basta la hiperinflación para de pronto decretar, digamos, la desesperación de un pueblo. Se ha duplicado el número de niños desnutridos con desnutrición grave, extrema. Claro. Más de un 50% con relación al 2016. Y hay zonas especialmente graves como Bolívar y Zulia, donde las cifras son alarmantes. Semanalmente mueren 4 y 5 niños por falta de comida. En estos momentos está entrando una información de que en el estado Bolívar hay saqueos. Hay saqueos. Ha habido. Ahora está entrando, ahora mismo me dice el productor que están entrando informaciones de que hay saqueos en estos momentos en el estado. En la zona del Amazonas de Puerto Ordaz.
Bueno, aquí estamos hablando de un año que pasó de ser un año protestatario, 2017, a un año de vandalización. Y en términos o en tiempos de vandalización, las masas deponen los miedos, hablábamos ahora, las masas deponen la resignación y van por un estado de supervivencia. Una cosa es el hambre, otra cosa es la hambruna cuando se convierte en una estadística de mortandad. Ahora bien, el tema de lo que dijo el economista Ricardo Hausmann, de esa intervención extranjera con fines humanitarios, evidentemente le ha servido a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, principalmente y a Padrino López, de decir que no va a haber, no van a recibir esa ayuda humanitaria porque eso es una intervención militar a través de la ayuda humanitaria. ¿Esa resistencia es originada por ellos u ordenada por La Habana? Es política de Estado, muy probablemente ordenada por La Habana, como fue política de Estado la inseguridad que movilizó primeramente al exilio, a la clase media, que era víctima de secuestros express cuando le robaban el carro al estudiante, cuando incluso llegaron a asesinar a las personas por quitarle unos pares de zapatos, como es política de Estado en este momento que la gente se vaya. Si revisamos, además de las cifras que Orlando ha aportado aquí, de lo que se espera de la hiperinflación de más de 30.000% tal vez este año en Venezuela, más de 2,5 millones de personas se están yendo como sea. Usted ve, entra en las redes sociales y cuenta la historia de cualquier ciudadano venezolano que paga $300 para irse entre 8 en camión hasta Chile. Justamente hablando de Chile. ¿Quién va a votar en el caso de que haya elecciones? Justamente hablando de Chile, la posición tibia de Michelle Bachelet ahora es totalmente diferente a la de Sebastián Piñera, quien recibió hoy a la fiscal itinerante Luisa Ortega Díaz. Vamos a escuchar lo que dijo. Estas discusiones que tuvimos, ojalá den un resultado en Venezuela para rescatar la democracia, la libertad, la alegría, la esperanza que lamentablemente en Venezuela se ha perdido producto de una política errada del gobierno, el desgobierno, porque es un desgobierno, una tiranía que tenemos en Venezuela, que ha llevado a la miseria a mi gente, a los venezolanos. Bueno, declaraciones duras como las de Felipe González, quien catalogó a Nicolás Maduro como el peor gobernante en la historia de Venezuela. Ahora bien, eso que estamos viendo con Luisa Ortega es contradicciones dentro del chavismo, y esa contradicción dentro del chavismo creando su propia oposición, ¿debilita a la oposición real, a la oposición genuina? No la debilita. También tenemos ahora al señor Rafael Ramírez en esa misma línea. De tal manera que, a ver, Óscar, aquí hay un elemento que es importante destacar. La salida del gobierno este año, que va a darse una oportunidad de oro para que ocurra, pasa por 2 meridianos. El meridiano de hacer el expediente, que ya lo hemos mencionado a través de la comunidad internacional. Hay 4 exfuncionarios que están ahora encartados. Washington está pendiente de construir el expediente en términos de justicia global. Esto que se ha venido hablando sobre la Haya o sobre la intervención norteamericana en búsqueda quirúrgica de sus propios procesados no son cuentos, digamos, de coser y cantar. Y el segundo elemento, que es importante para la comunidad internacional y que la oposición venezolana tiene que madurar, es preparar un consenso, el relanzamiento de una unidad para proveer y para viabilizar una transición política. Esos son los dos elementos, a mi criterio, van a dar con la salida. La unidad democrática está absolutamente desunida. Fragmentada. Pues fragmentada. Hay discusiones internas y evidentemente el tema de polarizar al chavismo, entre yo soy más chavista que tú, yo sigo más el legado de Chávez que tú, también sirve en un escenario donde pudiera hoy o mañana, digamos literalmente incluso, porque Nicolás Maduro está en este momento en una locución, convocar unas elecciones para marzo. Pero tal hemos vez pisado también el peine de polarizar la oposición, que es lo que a mí también me preocupa. Y en esto de polarizar la oposición y crear una oposición de la oposición, entonces estamos cayendo en una, digamos, muy sensible torpeza. Pero por otro lado hay una oposición dentro del chavismo, los chavistas contra los chavistas. Está bien, pero no compite con la oposición convencional, porque incluso esas masas populares que dejaron de ser maduristas y que tienen, digamos, un corazón latente chavista, están migrando por castigo. Pero es un escenario construido.
e irreal, porque en definitiva el voto igual no vale, porque además usted revisa hoy sondeos de opinión y dicen que el 45% de la población que está en contra del gobierno venezolano, de la narcodictadura venezolana, iría a votar si hay unas elecciones, el 80 y pico % iría a votar siendo chavista, es decir, además de que ya se ha ido más de 2,5 millones de venezolanos que pudieran votar en contra de Maduro, hay un deslinde con el voto, ya yo no confío, me lo robaron, porque hay se una plantea constituyente nuevamente que las dictaduras no salen por votos. y ha habido dos compromisos electorales en donde evidentemente la oposición no ganó. El tema, para concluir, es muy difícil de, digamos, de descartar el tema electoral. El tema electoral es el último eslabón de la agenda internacional para tratar de justificar realmente esta intervención internacional. Si no hay un elemento al menor esfuerzo para la población en general de lograr el cambio, entonces nos tenemos que ir a un tema realmente bélico al interno. Cerramos con una frase de Juan Bosch en días muy difíciles de la política dominicana, que dijo: o jugamos todo o se rompe la baraja. Así es.